Claimer. Justicia para todos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hoy cerramos nuestra temporada de Justicia Digital, Justicia para Todos. Esta será con una charla de interés general y ya lo verán ustedes. A nombre de todo el equipo de Claimer, les estamos profundamente agradecidos porque nos han acompañado durante varias semanas en este esfuerzo colectivo de hacer justicia a todos los rincones del país mediante LegalTech. El episodio permite darnos cuenta del alcance de inclusión social que puede promover LegalTech. Las tecnologías no solo son útiles para el entrenamiento, también para el entretenimiento, también tienen que desarrollar herramientas para la transformación igualitaria de la sociedad. A través de LegalTech podemos llegar a muchos lugares con tan solo utilizar nuestros celulares o cualquier conexión a Internet y de forma fácil demandar el respeto de nuestros derechos. Como todos ustedes saben, Claimer es una empresa que está innovando en el ambiente de LegalTech. Todos tenemos un familiar, un amigo o un conocido que ha tenido problemas de pago por un crédito que en el transcurso de los años se hace impagable. Los intereses no se frenan y la deuda crece como una bola de nieve. Quien pidió prestado con alguna garantía lo hizo con la buena fe de pagar, pero cuando se da cuenta de este tipo de abusos, entonces literalmente el mundo de las deudas se le viene encima. Hay que decirlo con claridad. Las financieras y prestamistas muchas de las ocasiones se aprovechan de la necesidad económica y pues dejan a las personas a merced de las condiciones que ellos fijen en los créditos. Este tema es de interés general, no solo porque la pandemia ha motivado el incremento de solicitudes de crédito, sino también porque seguramente todos nosotros en algún momento de la vida ocuparemos un crédito y lo que más deseamos es que este préstamo no termine por afectar nuestro patrimonio. Nuestra meta es que cualquier persona pueda defenderse de estos intereses y deudas impagables a través de una plataforma tecnológica que haga fácil el acceso a los servicios legales. Nuestra apuesta es muy sencilla: justicia fácil, justicia para todos. Nuestra clausura de esta primera temporada tiene un invitado de lujo. ¿Qué digo de lujo? De primerísimo lujo. No podíamos cerrar la temporada con mejor cartel. Mauricio Rangel, muchas gracias por tu calidez, generosidad y amabilidad. Mauricio es maestro en Derecho por la UNAM, con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Hoy se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es profesor por oposición de la materia de amparo en la Facultad de Derecho de su alma mater, la fabulosa UNAM. Es coautor del libro El juicio de amparo en materia administrativa. Mauricio ha sido secretario proyectista en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación. También se ha desempeñado como asesor legislativo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asesor en diversos paneles binacionales del Tratado de Libre Comercio. Abogado postulante en las materias de amparo, administrativa, mercantil, civil, familiar, laboral y penal. Y profesor de la materia de amparo en la Universidad Latinoamericana. Mauricio, de verdad te expresamos nuestro más sentido agradecimiento y seguramente nos darás mucha luz sobre el tema de hoy. Antes de cederte el micrófono, los dejo con mi socio y CEO en Claimer, Carlos Holguín, a quien ustedes ya conocen por su brillante trayectoria académica y amplio prestigio profesional. Carlitos, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Mau, por haber aceptado la invitación para platicar de que es un tema que hemos venido a través de los diferentes webinars dando una evolución de lo que es la tecnología, la implementación del derecho para que llegue a muchas más personas y a un costo mucho más accesible, sin que eso implique una menor calidad, sino todo lo contrario, que sea muy fácil. Y el tema que vamos a abordar es ya un tema práctico, una aplicación pragmática, Mau. Comentábamos ya entre nosotros que prácticamente, como decía Raquel, todo el mundo se ve envuelto en tema de problemas con intereses. Y tú, como parte de las personas que estudiaron esta situación en la que la Corte se pronunció respecto a que los intereses excesivos eran una forma de esclavitud,
una forma de explotación del hombre por el hombre, y de cómo, hay que decirlo, que sobre todo los intereses excesivos afectan a la gente que más lo necesita, a la gente pobre, porque la gente pobre que no tiene ninguna, pues ninguna sustancia patrimonial que le garantice un crédito, que le garantice un acceso a la institución financiera, sin contar las personas que simple y sencillamente no tienen una institución financiera a su alcance y que tienen que recurrir al señor o la señora de la colonia que les presta dinero con tasas realmente increíbles. Aquí hemos escuchado nosotros en el despacho tasas de todo tipo, o a las casas de empeño, o a este tipo de instituciones que se encuentran a la vuelta de la esquina y que las personas, por un sentimiento de necesidad, de apremio de salir de un problema, pues lo aceptan, sin darse cuenta que ese problema les puede llevar a la ruina financiera, o que se les puede prolongar y hacer una bola de nieve que es impagable, Mauricio. Sin duda que tendremos una plática bastante interesante contigo, y pues sin más preámbulo, vamos con el maestro. Pues muchas gracias de antemano. Pues les agradezco mucho su invitación. Es un proyecto muy interesante. Gracias Raquel, gracias Carlos, y gracias al equipo bien de Bclaimer por la amable invitación. Y pues la verdad son temas de alto interés del diario vivir de las personas, ¿no? Que están comentando con mucho acierto, cuando pues las personas, y más en estas últimas épocas que ha habido muchas crisis, ¿verdad?, económicas, los altibajos propios de la economía han generado pues la situación de que la gente, al verse pues con esta necesidad, contratar pues la mayoría de las ocasiones de manera desventajosa, ¿no? Y en este sentido, pues la Corte ha emitido una serie de criterios que han analizado desde un enfoque más, pro derechos humanos, ¿verdad? Esta cuestión de cuando se realizan pactos de intereses excesivos, como decías, que pueden ser considerados inclusive una forma de sometimiento del hombre por el hombre. A nivel convencional así ha sido tratado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y específicamente se denomina como usura. Este fenómeno usurario que se le puede, como se le puede conocer, ¿verdad?, técnicamente, pues es eso, ¿no? Que existe una prohibición expresa a nivel convencional, a través del Tratado Nacional que les acabo de comentar, que garantiza, pues es una especie de garantía, tanto un derecho humano, sino una garantía que se planean estos instrumentos internacionales para efecto de que pues se proscriba o se prohíba este pacto, ¿no?, de intereses excesivos. Ahora, el punto importante es que se ha dicho, es lo que quisiera exponerles, que ha dicho en este sentido, y cómo se ha llevado estos criterios de un lado para otro, porque inicialmente les comento que el primer criterio que surgió para analizar el tema de usura, pues sí reconoce, ¿verdad?, que existe situación, como toda obligación pactada en un instrumento internacional de parte del Estado mexicano, pues de implementar las medidas necesarias para efecto de que no ocurra esta situación de pacto de intereses excesivos, ¿no? Y entonces, pues podríamos decir una primera idea, ¿no?, o una primera aproximación que hubo, análisis de este fenómeno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional, que es la contradicción de tesis, perdón, la 204-2012, que fue resuelta desde 2012, desde ese año, determina, pues, partiendo de este derecho o esta garantía que señala el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice, les voy a leer qué dice o cuál es el texto de esta garantía. Dice, está dentro de lo que es el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Y entonces, aquí dentro de lo que es la propiedad privada, se señala en el punto 3, dice, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley, ¿sí?
Este sería, digamos, la garantía de la que estamos hablando. La Corte analiza esta garantía, interpreta esta garantía, y ¿qué dice en este primer criterio que surgió, les digo, desde el año 2012? Pues sí, que hay que reconocer que existe esta situación de que prohibir cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, en este caso la usura, ¿sí? Pero que el Estado mexicano cumplía con ese compromiso a través de un principio que le llaman de subsidiario, ¿no? O sea, el cual permitía interpretar si las disposiciones del sistema jurídico mexicano acataban lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la prohibición de usura. Ello, pues los artículos 46, 1A y 47 de la Convención se desprendía la existencia del principio de subsidiariedad, el cual advertía que el primer encargado de proteger los derechos humanos era el Estado, y únicamente ante la falla de los operadores jurídicos nacionales, ¿sí?, sería que las instancias internacionales, es decir, la Comisión Americana de Derechos Humanos y en su caso la Corte Americana de Derechos Humanos, deberían actuar con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos consagrados a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, vamos a ver que en la doctrina existen 3 sistemas a través de los cuales se analiza o se trata lo que es la usura. Dice, un sistema subjetivo, en pocas palabras, que tiene que ver con la persona, ¿no? Es decir, aquí el tema subjetivo que va a analizar para ver si hay usura, va a tratar o a indagar sobre las características personales del sujeto que resiente la afectación, ¿sí? Aquí podemos hablar inclusive de las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, cuando existe la contratación, por lo general son gente de escasos recursos o que tienen una extrema necesidad de requerir el préstamo. Eso es lo que va a analizarse a través del criterio subjetivo, ¿no? Y en el objetivo, que también fue analizado en esta sentencia, bueno, aquí lo único que va a prescindir entonces de este elemento, ¿y en qué se va a centrar? En la cuestión de la afectación patrimonial, en la desproporción existente entre lo que se recibe de préstamo y la ganancia a través de los intereses, si realmente esto es desproporcional, ¿no? Es complicado decir que puede hacerse un análisis muy objetivo de lo que es usura si se prescinde del elemento subjetivo. Por lo tanto, el sistema mixto yo creo que es el más adecuado y es el que ha adoptado nuestro país y la mayoría de las naciones, ¿verdad? Donde considera entonces, en un primer acercamiento de la usura, tenemos la figura de lo que es la lesión, tantas veces invocada en los juicios, ¿no? Y entonces en esta cuestión de la lesión, pues se analiza entonces este desequilibrio que les comento entre las prestaciones contractuales y también la cuestión de superioridad de una de las partes, ¿sí? Y la posibilidad de aprovecharse o abusar de otra de las partes para darlo, y esto que daba lugar, o que sigue dando lugar en la materia civil, da lugar a la nulidad, ¿sí? O la rescisión o la modificación del contrato lesivo. Y entonces, digamos que se va un poco más por el tema de la lesión. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que entonces dice que el orden jurídico nacional, dice la Corte, sancionaba la prohibición de usura de 2 maneras, como un tipo penal y la figura de la lesión, ¿sí? Porque también en materia penal está el delito de usura. Y entonces dice, con esto se cumple a cabalidad, con este compromiso. Y bueno, y les repito, aquí la cuestión en el ámbito mercantil, el pacto de intereses, se sancionaba otorgando al afectado, ¿sí?, a su elección la posibilidad de accionar la nulidad relativa o la reducción equitativa de prestaciones, y de manera excepcional, estas acciones se sustituían en algunas ocasiones por la de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, aquí el punto fue también importante, por en el caso ya de cuando llevo yo este reclamo ante los tribunales, la pregunta sería, ¿en qué momento, digamos, yo puedo entonces plantear esta desproporción, abuso, ¿verdad?, en el pacto de intereses? Pues
en lo que es en el momento de la contestación de una demanda o al accionar una acción, a intentar una acción de nulidad del contrato en que se pactan estos intereses, ¿sí? Y entonces aquí lo que dice la Corte es que estamos entonces en atención a un principio de petición de parte, ¿verdad? El principio distintivo, etcétera, que están de por medio en este tipo de reclamos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general los juicios mercantiles se rigen por el principio de litis cerrada, ¿no? Que ordena que el juzgador únicamente debe atender las acciones deducidas y las excepciones opuestas, ¿no? Y si no lo hago valer entonces en el juicio, si se le fue al abogado hacer este planteamiento, pues ya no habría forma de adentrarnos al análisis de pues, este tipo de cuestiones de lo que es usurarias, ¿no? En ese pacto de intereses, ¿sí? Entonces, esto fue la primera aproximación que tuvo la Suprema Corte, ¿no? Mau, sí. Si me permites, me gustaría preguntarte, de encontrarse una persona lamentablemente en esta situación, ¿cómo podría defenderse del cobro de intereses excesivos? Sí, bueno, y actualmente... agregar ahí nada más, sí, Mau, sí, de manera muy rápida, porque está siendo bastante claro, que la lesión en materia mercantil no existe y que incluso el Código de Comercio en nuestro país permite capitalizar los intereses, esto que es conocido como el anatocismo, que es, te debo 100, pactamos el 10% de interés, el siguiente mes me debe 110, pero ahora ya no son 10 pesos de interés, ya son 11, y así se te va capitalizando hasta que se te hace impagable, que eso sí está permitido en nuestro Código de Comercio, mi querido Mau. Sí, sí, así es. El tema del anatocismo va un poquito de la mano con el de usura, porque si se fijan en usura está analizándose única y exclusivamente el pacto de intereses. Ya en el anatocismo está el pacto de intereses y la forma en que se capitaliza, ¿no? O que se hace capitalización de los intereses, es decir, cuál es la base en la que en virtud de la cual se calcula el cobro de intereses. Ahí está el tema del anatocismo, ¿sí? Y entonces decía Raquel en la introducción, se vuelve una bola de nieve, ¿no? Algo impagable prácticamente. Y esto data desde hace muchos años cuando se reestructuraron los créditos en UDIs, etcétera, porque pues la gente no podía hacer frente. Y sí, como bien lo dices, la lesión únicamente ha estado vigente en el ámbito civil por una razón. Se ha dejado, digamos que, a diferencia de la materia mercantil, la materia civil, la materia civil es un poquito más benévola, ¿no? En el pacto de las prestaciones, la mercantil se entiende que son los pactos que hacen los comerciantes y entonces ellos, sobre ellos rige mucho el principio de la autonomía de la voluntad de las personas, ¿sí? Es decir, respeto yo los pactos y habrá algunos pactos que serán un poquito más ventajosos que otros, pero es parte del comercio, ¿no? O sea que ustedes destruyanse entre ustedes, pacten como tengan que pactar y se acabó, ¿sí? Ahora, yendo a la pregunta que me hizo Raquel, ¿de qué forma yo puedo, digamos, hacer el reclamo, ¿no? De lo que es el pacto de intereses excesivos. Mira, yo previamente a dar respuesta, obviamente sería por vía de acción o por vía de acción, ¿no? Es decir, a través de una demanda o al defenderme cuando va, por ejemplo, el deudor, el acreedor, perdón, a demandarme, excepcionarme con el tema de la usura. Pero el nuevo criterio, que es el que quiero explicarles, es el que da, digamos, pie a determinar de manera más flexible la defensa, ¿sí? Por el cobro de pactos usurarios. O sea, a diferencia de lo que les acabo de comentar, el anterior criterio de la Suprema Corte en cuanto a que predominaba el criterio, lo que es el principio de litis cerrada, ahora tenemos la ventaja, ¿verdad? Que incluso, aunque una de las partes no lo plantee como tal, si ustedes, por ejemplo, en algún momento son demandados por el acreedor en un juicio mercantil, pues, ¿qué va a pasar? Que puede ser que al abogado se le vaya la cuestión de hacer o poner esta excepción. Sin embargo, los jueces tienen la obligación de analizar de oficio este tipo de pactos. Y aquí es donde viene este segundo criterio del cual quiero platicarles,
que es el que, digamos, que en el juicio respectivo tendría que analizarse, ¿no? Y a partir de qué parámetros, digamos, el juzgador tendría que analizar el planteamiento, o más bien el fenómeno usurario ya de oficio. ¿Y cómo está esta situación? Bueno, surge, esto fue, fíjense, entonces estuvo en el criterio de 2012 y nos vamos a lo que es al año 2014 en una contradicción de tesis que es la 350-2013, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué se analizó? Ese pacto de intereses, pero que se de manera muy tradicional a través de los pagarés, ¿no? Ustedes firman un pagaré, como decías, Carlos, cuando yo voy con algún vecino, sé, por ejemplo, de muchas ocasiones de las personas que ya están jubiladas prestan dinero, ¿sí? Y muchas veces, digo, como tienen ese capital de su indemnización, etcétera, pues bueno, pues ahora voy a poner a producir este capital y los préstamos, ¿cómo se documentan? A través del instrumento del más sencillo, más accesible que ven en las papelerías, que se llama pagaré, ¿no? Y entonces... Aquí comentar únicamente, Mau, perdón la interrupción, sí, pero sí, no te preocupes. Creo que es de duda o una duda muy generalizada entre la población esto de que si un pagaré puede hacerse en una servilleta o en un trozo de papel, que la gente sepa que sí, que Claro. la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pide elementos básicos como la promesa incondicional de pago, como la cantidad, como el deudor, como la firma, como la cantidad expresada en moneda, y no importa en qué, si es un pedazo de cartón, pues ya estás ahí obligado con lo que tiene que ver con el pagaré. Y fíjate, a propósito de lo que dices, compartir una experiencia muy rápida. A nosotros nos tocó conocer de un asunto aquí de un mercado de Querétaro, conocido como el Mercado Escobedo, donde una persona prestaba con interés del 3% diario, de tal suerte que los comerciantes decían, oye, necesito dinero, y él les decía, no tengo hoy, pero ven mañana. Y se hizo millonario a costa de las demás personas. Esto es muy común. Creo que es probablemente, Mau, ustedes en la experiencia lo tienen, nosotros también en el litigio, que el 80% de las demandas seguramente en materia civil y mercantil tienen que ver con deudas. Es decir, es algo que está repleto los juzgados y que hay que encontrarle salidas pues que beneficien a todos y a todas, ¿no, Mau? Así es, exactamente, Carlos. Sí, lo que dices, con toda puntualidad, el pagaré, simplemente, digo, uno acude a la papelería, pero pues puede ser pactado, como es, hasta en una servilleta, en un papel X, y es el instrumento digamos, al que se hace con mayor frecuencia para documentar este tipo de préstamos, como el que dices tú de lo que es el mercado, ¿no? Ahí, por lo general, entre un comerciante o entre particulares, se pacta y se fija ahí en un apartado de este documento lo que son los intereses, ¿no? Que son los tipos de intereses, los intereses ordinarios y los intereses moratorios, ¿no? Y bueno, el fenómeno usurario puede ocurrir en cualquiera de ambos tipos de intereses, ¿no? El ordinario es la ganancia, por así decirlo, en términos más llanos, ¿verdad? Que espera obtener quien presta un dinero, ¿verdad? En determinado tiempo, ¿sí? Ese es el interés ordinario. Y el moratorio es una sanción para el caso en que el deudor no pague puntualmente su capital y sus intereses, ¿no? Ese sería el interés moratorio. Bueno, pues en el pacto de ambos puede darse el fenómeno de usura, aunque con distintos matices, ¿no? Una cosa es analizar un interés como un pacto de ganancia, ¿no? Y otra cosa, analizar un interés como sanción, ¿no? Y bueno, volviendo a la cuestión de exactamente este criterio que abre, repito, la cuestión de analizar la proscripción de usura, está vinculado entonces con el pagaré, ¿no? Así empezó la Corte a analizar el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero aquí hay un punto importante, ¿no? O sea, estamos hablando de una garantía que está vinculado con un derecho humano que es el de autonomía. Nos parece raro, en nuestra tradición jurídica, por lo general los derechos fundamentales, los derechos humanos,
están en función de lo que hacen las autoridades, ¿no? Como un límite a las autoridades. Pero aquí sí se fijan, estamos analizando una garantía vinculada con un derecho humano en un pacto entre particulares, ¿sí? Y entonces aquí estamos en el tema de eficacia horizontal de los derechos humanos, que nada más era para tomar en cuenta de que la Corte empieza entonces a tener mayor, digamos, un nuevo criterio, ¿verdad? Donde ya va a analizar entonces que inclusive se respeten estos derechos fundamentales, estas garantías en el pacto entre, o más bien las relaciones entre particulares, que le llaman la eficacia horizontal y que data del derecho alemán, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la contradicción, lo que les puedo comentar es que la Corte que dice, bueno, vamos a analizar este artículo 174, ¿qué dice? Bueno, simplemente que las partes pueden pactar intereses, ¿sí? Pero el artículo C de primera, en una primera lectura, pues parece que no da mayor problema, pues sí, todos tenemos la posibilidad de pactar intereses. Sí, pues dice la Corte, pero debe haber un límite. Ese límite no lo señala la ley. Ese límite lee de entre este artículo que permite el pacto de intereses y esta garantía del 21.3, que es de proscripción de usura, ¿sí? Fusionamos los dos, por así decirlo, en términos muy llanos, es lo que le llaman interpretación conforme. ¿Y qué se lee de los dos artículos para que sea un artículo realmente vigente, un artículo apegado al derecho convencional? Que es permisible el pacto de intereses siempre y cuando estos no sean excesivos o usurarios, ¿sí? Bueno, parece que hasta ahí vamos bien. El problema es cómo vamos a implementar en la práctica, o cómo va el juez a tener elementos a cerciorarse de si ese pacto realmente es o no usurario. Es algo complicado, ¿sí? Y ahí es mi primera, cuando he analizado esto, es mi primera observación. Es sumamente complicado que un juez que es perito en derecho, ¿verdad? Pueda, digamos, advertir si es justo o no es justo, si es excesivo o no es excesivo el pacto de un 3% que acabas de señalar en un pagaré. Estamos hablando de un interés que podría llegar al 1000%, Mau. Y también aquí me parece muy interesante que compartamos con la gente que nos regala su atención que no necesariamente la reducción de intereses va a ser igual para todos, que es casuística. Claro. Así es, exactamente eso que acabas de decir, tiene que ver caso por caso, ¿no? En atención al... vamos a ver que en esa misma contradicción de tesis que te acabo de comentar, debe partir de ciertos parámetros que le llama a la Corte parametría, ¿sí? Para efecto de evaluar objetivamente, fíjense, entonces aquí, ¿por qué criterio opta? ¿Se acuerdan que les dije hay 3 sistemas de evaluar entonces un pacto usurario, que es el subjetivo, el objetivo y el mixto? El criterio dice que optó por el objetivo, ¿sí? Pero vamos a ver que también como que al fin es abierto para el subjetivo. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que va a tener que analizar el juez? Un primer punto que tiene que analizar en este tipo de parámetros guía es el tipo de relación que existe entre las partes, ¿sí? Voy a tomar tu ejemplo que me parece muy ilustrativo, el de la persona del mercado, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, alguna vez, o las personas que están ahí en digamos, tráfico de productos del campo, ¿no? De verduras, frutas, de legumbres, arroz, etcétera. ¿Qué tendríamos que analizar? Alguna vez nos dijeron, ese interés, por ejemplo, del 3% diario, ¿se justifica o no? Pareciera escandaloso en primera instancia, pero nos llegó un caso donde fijaban un interés parecido. Te mentiría si te dijera exactamente cuál fue el número, ¿verdad? o el porcentaje, pero sí era igual de excesivo. Pero la relación entre las partes, ¿sí? Y sobre todo el destino del crédito, que es otro de los parámetros guía, era para lo siguiente. La persona que entonces daba el dinero, lo prestaba a quien iba a adquirir en ese momento un tráiler lleno de, no sé, de piñas, por así decirlo, ¿no? De frutas, para colocar inmediatamente a la venta. Entonces, si se fijan, esta situación tiene que ver mucho con la utilidad entonces que va a tener para mí el disponer de ese dinero en ese momento para capitalizarme
y a su vez sacar una ganancia de adquirir ese traje, ¿verdad? De frutas y venderlo en ese momento. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, a ver, digo, me va a cobrar muchísimo, 3% diario, pero yo sé que ese dinero en este momento lo recibo y casi cambia de manos nada más, y le voy a pagar a la persona que está llegando con este tráiler de verduras, lo voy a comprar y enseguida ya lo voy a estar vendiendo. Entonces, el que pague ese 3% diario ya se vuelve un poquito menos oneroso, ¿no? Para la persona. Sí, claro, si es otro tipo de relación, pues sí es excesivo, es decir, no es una persona que se va a dar a su vez a comerciar, a lo mejor es para salir de un apuro. Por ejemplo, Mau, pensemos ahora en una persona que con esta pandemia tiene algún familiar internado en un hospital, Claro. o no con la pandemia, cualquier enfermedad, y tiene una necesidad que le dicen, bueno, pues si no pagas los 100,000 pesos no podemos operar a tu familiar. Los pide y le cobran ese mismo 3% diario. En ese caso, sí es notoriamente excesivo, ¿no? Así es, exactamente. Qué bueno que este es ejemplo, porque entonces nos permite comparar en función de estos parámetros que da la Corte, que sí, es casuístico. Es decir, en un caso podría resultar pues más o menos justo el cobro de ese interés que aparentemente así a primera vista suena excesivo, pero en el caso que tú dices ya es el extremo, ¿no? Es decir, aquí ya hay un elemento subjetivo, Carlos, aparte de los parámetros guía que señala la Corte, aquí ya estamos valorando la situación de, digamos, necesidad, extrema necesidad que tiene la persona, pero no una necesidad mercantil, no, una necesidad personal, ¿no? Una necesidad de salir de un apuro de la salud para, digamos, saciar esta cuestión de paliar la cuestión de la salud de su familiar, ¿no? Entonces aquí sí puede darse con, digamos, mayores elementos para que el juez advierta que, pues el pacto es usurario, ¿no? Y también hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta, como es el monto del crédito, o sea, cuánto me están prestando, ¿sí? El plazo que tengo yo para pagar el crédito, ¿sí? Hay créditos que se dan a largo plazo, otros en una semana. Entonces, ahí también en función de eso hay que ver si el interés es excesivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora vamos desde la perspectiva del acreedor. A mí no me conviene prestar mi dinero, porque es un riesgo también para el que presta, ¿no? No me conviene prestar mi dinero una semana y cobrar un interés y parcializar ese interés en lo que se cobra ordinariamente para un mes, 2 meses, ¿no? Yo tengo que cobrar un interés más alto para que realmente me convenga exponer mi patrimonio en una semana de préstamo, ¿sí? Entonces también el plazo del crédito es importante. Otra cuestión que también tenemos que tomar en cuenta, y así lo dice la Corte, que es la existencia de garantías para el pago del crédito. ¿Qué tipo de garantías? Totalmente, ese yo creo que es el número uno, porque efectivamente el acreedor también se arriesga. Así Y es. creo que lo usual es que no paguen, más que la gente sea cumplida, querido Mau. Así es. Sí, exactamente. Aquí ya en el tema de la garantía, pues si la gente no paga, pues hay forma de que yo recupere en mayor medida que si no lo hubiera, ¿no? El monto de mi crédito. Claro, en el desgaste que eso implicaría el iniciar un juicio, en fin, para hacer efectiva la garantía. También dependiendo del tipo de garantía, una garantía prendaria no es lo mismo una garantía hipotecaria, ¿no? Es decir, una garantía que recae sobre un automóvil a una garantía que recae sobre una casa, ¿no? Sobre un inmueble. Entonces, también eso es muy importante tomar en cuenta. Y otro elemento que es bueno, y ahora decimos, ok, ya el juez ya tomó en cuenta todos estos tipos de elementos para ver si realmente hay un pacto excesivo o no de intereses. ¿Cómo va a determinar qué va a ser lo que finalmente va a pagar como interés la persona? Porque, repito, aquí no se está hablando de que no va a pagar ningún interés, o sea, una tasa cero, no va a pagar tasa cero. Aquí lo que va a hacer es una reducción prudencial el juez de lo que sería justo pagar
por ese préstamo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la gente podría decir, ah, bueno, entonces este criterio o estas situaciones lo que van a hacer es que no paga intereses. No, no, no. Aquí lo que va a pasar es que el juez va a hacer una reducción prudencial, una reducción justa, por así decirlo, ¿verdad?, de lo que debería pagar como intereses. Y bueno, ese es el punto importante. Hay muchas, si se fijan, cada vez que vamos un poquito profundizando más, partimos de una cuestión muy elemental. Nadie tiene que pagar intereses excesivos, ok. Pero entonces, ¿bajo qué parámetros vamos a tomar, qué parámetros vamos a tomar en cuenta para ver si es o no un interés excesivo? Estos que les acabo de comentar, más el criterio subjetivo, que es entonces lo que hablábamos, si está en una situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor. Y en este criterio, a pesar de que la Corte pretendió, digamos, decir que este es un criterio objetivo, yo creo que es un criterio mixto, porque no deja de fuera esta cuestión de la vulnerabilidad de las partes, ¿no? Entonces, tome en cuenta esos dos elementos. Mau, si me permites, sí, entonces, ¿qué resultado obtengo yo cuando reclamo este cobro excesivo? así es. Y ahí Sí. abonar a otra pregunta de una vez, Mau, que la usura fija como parámetro la tasa de interés promedio que cobran los bancos. Entonces, necesariamente tenemos que tener nosotros como referencia a los bancos. Y es que la gente que nos escucha, que estoy seguro, Raque, Mauricio, todo el mundo nos hemos visto en la necesidad de recurrir a algún tipo de préstamo de urgencia, en el cual pues, a lo mejor no tienes historial crediticio, no nada. Y cuando preguntas, Mau, la tasa que te cobran los agiotistas, como son conocidos en la calle, es en promedio del 10%. Y entonces, como abogado, tú la ves y dices 120% anual, pues es un mundo de dinero. Pero entonces, cuando vas a ver cuánto te cobran las tarjetas de crédito, Mau, pues resulta que de interés ordinario en promedio te cobran el 60%. Y de interés moratorio en promedio otro 80%. Entonces, pues, parece casi una rueda de la fortuna, Raque. Mau, pagas 140% con el banco o 120% con una persona. Es inaudito. Esos pagos, pues, se te duplica la deuda, Mau. Sí, exactamente. Pues bueno, yo con esto daría respuesta a las dos preguntas que me hacen, Raquel, Carlos, porque, y ya adelantaste algo, Carlos, seguramente las personas han de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a pagar, no? ¿Hasta qué punto se va a reducir el pacto de intereses, o el cobro más bien de intereses que tendría que tener lugar para efecto de recuperar el acreedor? Y pues sí, las tasas de interés de las instituciones bancarias son el referente, ¿sí? No es una buena noticia, ¿no? Porque entonces la Corte dijo, bueno, a ver, las tasas de las instituciones bancarias con operaciones similares serían el referente. Es decir, tendría que ver, por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario, tendría que ver si una persona me presta con garantía hipotecaria, ¿sí? Mutuo, por así decirlo, con garantía hipotecaria, ¿cuánto cobra el banco de interés por este tipo de préstamos, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo? Ahora vamos a algo más específico. ¿Cuál es el interés? Bueno, la Corte dijo, un buen referente sería el costo anual total que fijan los bancos, el más alto, no el promedio. O sea, entonces ustedes tienen que buscar una tablita que publica el Banco de México y el juez, sobre todo, porque es el que va a hacer la reducción, y va a ver cuál sería de los costos anuales totales, por ejemplo, que tienen los bancos, Santander, Bancomer, etcétera, cuál de esos bancos es el que cobra el costo anual total más alto, y en virtud de ese va a ser la reducción. Es decir, si por ejemplo en mi pagaré venía una tasa del, no sé, 5% mensual, 10% mensual, y de la operación que yo haga como juez al consultar las bases de datos del Banco de México, veo
que el costo anual total es del 7, entonces eso sería, me van a reducir un 3% los intereses ordinarios, ¿sí? Entre el 10 que había pactado y el 7 que veo del costo anual total, que está publicado por el Banco de México, y con independencia de la institución que sea, el más alto. Entonces, ahí viene esa reducción del 3% de los intereses, ¿sí? Esa sería la cuestión que imperaría respecto a lo que es el efecto que puede esperarse de la reducción de intereses prudencial que haga el juez. Y que ahí, Mau, yo creo que eso nos da para otro webinar, de sí, analizar la relación de disparidad entre el individuo, que es un particular, y el banco, que es otro particular, porque en realidad claro, tú no tienes cómo escoger, tú estás a merced de lo que te dice el banco, y no solo el sí, banco, cualquier otra sí, empresa. Comentábamos ya tú y yo cómo nos encontramos en desventaja, por ejemplo, frente a empresas que te hacen cargos no reconocidos. Y sí, también claro, decir que las tarjetas que más caro cobran, pues son las que más fácil acceso se tiene, las de los supermercados, las de las tiendas comerciales. claro. Y eso Sí, pues lleva a una ruina financiera en muchos de los casos, ¿no? sí es. Y fíjate que es muy importante esto que dices, obedece esa lógica, o sea, de que, digamos, el estudio de viabilidad crediticia, ¿no? Pues está en función de la liquidez que yo puedo tener para cubrir una deuda. Entonces, entre mayor sea mi capacidad para cubrir un adeudo, más tengo de que se pacten tasas bajas, viceversa. Si soy una persona que no soy inclusive sujeto de crédito en lo que es la banca tradicional, pues voy a acudir a otros tipo de prestamistas. Incluso hasta ha habido casos muy significativos en lo que es la cuestión de las cajas de ahorro, ¿no? Si tengas presente ahí por ahí las demandas colectivas que han hecho contra cajas de ahorros, de que pues la gente se somete a unas condiciones increíbles de pagos de créditos usurarios, ¿verdad? Que básicamente los arroja pues a perder casi todo su patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Por esa situación, ¿no? De que parece injusto que quienes tienen más nivel económico tengan mayor posibilidad de obtener un crédito más barato que los que tengan una desventaja económica, que me imagino tienen una mayor necesidad para cubrirlo. Y yo creo que ahí nada más los factores de evaluación pues están muy en función del riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de que tienen los acreedores en recuperar su dinero. Sí es cierto, o sea, es legítimo que pues si yo voy a disponer de mi patrimonio, pues tenga de recuperar y tener una ganancia, ¿sí? Pero yo creo que estamos en un sistema pues está fomentando un sistema de mercado muy depredador, ¿no? Yo creo que ahí debe haber un balance, ¿no? En este tipo de determinación, lo que es un sujeto de crédito. Y no solo es de los bancos. Fíjate que yo no sé si se dieron cuenta o no, pero con el cambio de las sumas a los salarios mínimos, los créditos de Infonavit para la gente que nos están viendo se fueron a las nubes, porque pasaste de tener un salario mínimo de 80 a un salario mínimo de 130 pesos y tu deuda iba en función de salarios mínimos, y eso es Infonavit. Okay, claro. Eso es el gobierno, sí. Y entonces hay gente que viene con nosotros, que es parte de lo que como B-Claimer estamos preparando también demandas contra Infonavit, para decirle, oye, espérate, pues si de por sí la gente tiene que tener mucho esfuerzo para acceder a una casa, y eso me lleva a hacerte otro planteamiento que tiene que ver con los intereses, Mau. Las personas que presentan de forma engañosa el cobro de los intereses, porque nosotros estamos hablando de una operación muy simple del 10%, pero hay unos que te dicen el 6% más la tasa de interés promedio, más, y entonces cuando haces el cálculo ya en números, pues resulta estratosférico. Sí, digo, hay muchas cosas que están ahí ocultas a las personas, ¿no? Primero, yo creo que las personas cuando están con la necesidad de obtener un crédito,
pues a veces dicen, bueno, más vale ahorita me endeudo, aunque no lo vaya a pagar, ¿no? Y entonces están dispuestas a dar la camiseta, ¿no? Por este tipo de préstamos para salir de la urgencia y no se dan cuenta o no dimensionan que se están metiendo en un problema peor. Y sí, que les va a llevar a... He visto casos donde personas adultas mayores que contrataron algún crédito se quedan sin vivienda. Y pues ya a esas alturas de la vida es muy difícil recapitalizarte, ¿no? Y entonces prácticamente te están, y más si no tienen familiares que los apoyen, pues los están arrojando a la indigencia, ¿no? Y es algo muy grave, ¿sí? Pero sí, o sea, yo creo que ahí debe haber varios tipos de controles, independientemente que del que estamos hablando es el judicial, también en los contratos de adhesión que les llaman, y no ha sido muy bueno el control, porque sucede que los bancos, sí, las instituciones de crédito, tienen la obligación de registrar sus contratos, que son los que firmamos para efecto de que nos otorgan un préstamo, ante la CONDUCEF o la Comisión Nacional Bancaria, y ellos van a analizar el clausulado, que en las estipulaciones que vienen ahí no haya, digamos, circunstancias que coloquen a las personas en una desventaja injusta, en una desventaja, ¿no? Una desventaja, toda desventaja es injusta, finalmente. Y yo creo que si sigue habiendo estas situaciones, quiere decir que no se está cumpliendo a cabalidad con la revisión de los contratos de adhesión por parte de las instituciones, ¿no? Ese es un primer factor. Pero ahora sí que para hacer una mayor aclaración de lo del tema de usura, déjame decirte que pues este criterio no aplica muy bien, no encaja muy bien para cuando yo soy mandado por una institución de crédito, ¿sí? Esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque la Corte sacó un criterio que dijo que, bueno, a ver, entonces primero tenemos como un primer factor e iba de la mano con todo lo que ya veníamos comentando. Si un buen factor o un buen referente para reducir las tasas de interés que consideramos a priori son usurarias es el costo anual total, ¿sí?, que fijan las instituciones de crédito para operaciones similares, pues en esa misma línea de argumentos, la Corte, bueno, entonces estas tasas que fijan los bancos, es decir, cuando a mí me demandan los bancos, tienen la presunción de no ser usurarias. Ajá. Ajá. Entonces va a ser complicado que es una presunción que le llamamos los abogados juris tantum, ¿no? O sea, es una presunción derrotable con prueba en contra. El problema es encontrar la forma de acreditar lo contrario. ¿Por qué? Porque se supone que el Banco de México tiene esta función, repito, de vigilar que las tasas de interés, o sea, las tasas de interés se someten a un sistema de mercado, ¿no? Es decir, de la oferta y la demanda. Y entonces es el que rige, esa es la ley que rige el estimamiento de tasas de interés, ¿sí? Y se supone que entonces están dejando en manos de la ley de la oferta y la demanda la fijación de las tasas de interés, y ahí queda un poquito fuera lo que es la cuestión de usura, ¿no? Esa es una cuestión que no nos motiva mucho, pero bueno, pues hay que tenerla presente porque entonces cuando me demandan por una tarjeta de crédito de un banco, pues ya el tema ya queda relegado, ¿no? Esto que estamos platicando. Me quedo, Mau, y para ir cerrando, porque el tiempo es nuestro mayor adversario, te quedan muchas dudas, muchos temas. Sí, claro. Fíjate, yo me quedo con una reflexión que hace el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que el mayor fallo en la economía neoliberal son justamente las instituciones financieras. Y cada vez que nos enfrentamos a pláticas como la tuya, coincido, porque es totalmente dispar. Si yo tengo 100,000 pesos en el banco, al final del año no me lo duplican. Y ellos están prestando mi dinero y se están haciendo millonarios en el camino. Entonces esto pues es un argumento bastante válido justamente para probar lo desproporcionado. ¿Cuánto me das contra cuánto me cobras? Por la misma cantidad, en la misma circunstancia. Claro. Y aquí algo bien importante. La banca mucho tiempo ha estado nacionalizada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la función de banca sí tiene una vertiente de interés público importantísimo. Son los motores de la economía, la banca. Entonces,
para que yo dé el servicio de banca, tengo que someterme a una serie de lineamientos para que me den mi autorización para fungir como institución de crédito, institución de banca. ¿Qué significa? Que si solamente me va a regir el mercado en mis funciones, pues digamos que ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Tiene que haber también las disposiciones de interés público que vayan en la perspectiva de que quienes estén en una situación de desventaja económica, una situación de urgencia, pues tengan la posibilidad de acceder a créditos dignos, y hablo en el tema de dignidad, que no los coloquen en una situación de vejación cuando venga, inclusive durante la vigencia del crédito, someterse a los designios de la banca, dictatoriales a veces, ¿no? A un sistema de reclamos que a veces no llegan a las instituciones debidamente, y que cuando me ejecuten me dejen en la calle. Entonces, todo ese tipo de factores yo creo que sí deben reflexionarse y no nada más estar sujetos a la ley de la oferta y la demanda, porque pues eso es el mercado, y el mercado es a veces salvaje, ¿no? Con las zonas, ¿sí? Pero yo creo que esa reflexión que haces es muy importante, ¿no? Que sí, pues digamos, direccionar las políticas de lo que es las instituciones de banca a una cuestión más humanizada, ¿no? En atención a los derechos fundamentales también. ¿Con qué concluiríamos, mi querido Mau? A mí me quedan algunas conclusiones para la gente que nos regala su atención. Número uno, que para poder analizar lo excesivo de los intereses tiene que activarse el Poder Judicial. Es decir, los particulares no podemos calcularlo. Tendría que plantearse la problemática frente a un juez y que el juez decida. Número dos, que las reducciones que podríamos llegar a tener dependen de muchas circunstancias y no podrían llegar a ser las mismas para cada uno, pero que evidentemente el tener un análisis pues nos puede favorecer muchísimo en cada cuestión práctica. Mi querido Mau, ¿con qué otras conclusiones te gustaría cerrar el día de hoy? Pues mira, digo, la primera es que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Que sí es un avance, sí es un avance. ¿Por qué? Porque les digo, antes regía el sistema de estricto derecho, y entonces si se le iba al abogado no plantear la cuestión de que hay un pacto excesivo de intereses, pues ya se iba con ese golpe el juicio y la persona tenía que pagar intereses excesivos. Ahora existe esta situación que, digamos, va un poquito a moldar las circunstancias del pacto de intereses a lo que es el derecho fundamental que estamos analizando, la garantía que estamos analizando. Otra situación, pues sí, replantear, todavía falta mucho, replantear si realmente los intereses usurarios también pueden darse ante las instituciones de crédito. Yo creo que hay que profundizar ese tema, y de la mano con el que ya habías comentado, que es el anatocismo, ¿sí? Porque una cosa, lo que estamos hablando es el pacto de intereses, pero la práctica es mucho más amplia. O sea, aquí también el hecho de capitalizar intereses me parece que es un poquito, es incluso hasta más grave, ¿no? Porque está partiendo de una base mucho más amplia, y esto hemos visto casos donde llega a miles de millones de pesos una deuda impagable, y una deuda impagable, tú lo sabes, que es esclavizar a las personas finalmente, ¿no? Entonces, yo sugiero, ¿verdad?, que la gente se acerque a las personas como ustedes, a las instituciones, a las startups como ustedes, y pues sí hagan su planteamiento, ¿no?, de esto, porque sí pueden tener una reducción importante en el pago de intereses. Repito, en la banca pues está muy complicado, pero también hay otros préstamos que dan particulares o cajas de ahorro que pudieran tener esta ventaja en aplicación de estos criterios. Y mucho que tiene que ver también con las empresas que prestan por tu carro, Mau. Claro. Las garantías prendarias, que son infinitos los negocios que se encuentran en esto. Mau, Raque, ha sido maravilloso esta plática. Hay muchos temas. Y fíjense, amigos y amigas del auditorio, que en B-Claimer estamos preparando muchos asuntos para que la justicia esté más cerca de todos y de todas ustedes. Justamente, Mau, la semana pasada la Suprema Corte dio un fallo donde dice que se le tiene que otorgar de manera inmediata a todas las personas que están en la lucha contra el COVID el equipamiento, las pruebas, que a ningún particular se le puede negar la prueba COVID.
esto que tiene que ver con el derecho de acceso a la salud. Y en Bclaimer estamos trabajando en eso, Raquel, en ofrecer respuesta rápida, accesible para todas las personas, y que la justicia, Mau, no sea un ideal que se ve solo en los libros de Alicante, sino que se sienta, que la gente verdaderamente vea la justicia reflejada en su vida diaria. Claro, es una apuesta de Bclaimer, es ayudarlos, si tienen un crédito con intereses excesivos, por favor visiten nuestra página. Nosotros de forma ágil, sencilla y muy accesible les ofrecemos nuestra ayuda legal. Y bueno, Mau, pues muchas gracias por tu participación, pero ahora sí ya nos tenemos que terminar aquí. Y bueno, pues muchas gracias. Nos has dado un recorrido muy importante de qué pueden hacer las personas que se encuentran en esta situación. Es muy refrescante escuchar desde tu experiencia judicial que la Corte tiene criterios que buscan lograr un beneficio para la sociedad y que exista un equilibrio económico y no se explote a las personas que tienen mayores necesidades financieras, ¿no? Como tantos casos pusimos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mau. Gracias, Carlitos. Gracias. Claro, ustedes. Estamos para servirles y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bclaimer. Justicia a un clic. Bclaimer. Justicia a un clic. Bclaimer. Justicia a un clic. Bclaimer. Justicia para todos.